Hoy hablaremos sobre uno de los mayores misterios de la historia, la desaparición del Arca de la Alianza. ¿Qué fue lo que realmente pasó con ella? Numerosos documentos y relatos históricos levantan más preguntas que respuestas, pero mi propuesta será diferente. Usaré la Biblia como un mapa dentro de la tradición de fe del pueblo elegido por Dios. Esta no será una caminata corta. Mientras que las teorías más famosas hablan sobre soldados involucrados en operaciones secretas y el descubrimiento de cómo manipular artefactos históricos y bíblicos, intentaré mostrar que esta búsqueda no ofrecerá un resultado satisfactorio. Saludos a todos si están interesados en religión, alquimia, cábala, filosofía o historia del ocultismo. Asegúrense de suscribirse aquí en Camino Etéreo. Cada suscripción es un gran apoyo para los videos que hago en mi canal. Algunas teorías que circulan en internet me asustan profundamente, no porque causen miedo o fomenten un periodo de caos e ignorancia. La verdad es que todas esas teorías comparten esa cualidad, pero lo que más me sorprende es que carecen de pruebas científicas sólidas, estando sostenidas solo por argumentos conspirativos sin base empírica. Entiendo que, para llegar a la verdad, no siempre la ciencia es suficiente. Al fin y al cabo, muchas grandes verdades nacieron de teorías iniciales. La ciencia en sí no existiría si alguien antes no hubiera formulado ideas. El papel de la ciencia es la etapa siguiente, probar si aquello en lo que creemos realmente corresponde a la realidad. La semana pasada discutimos la CIA y documentos secretos que salieron a la luz, mostrando operaciones de los años 1950 en las que se usaron métodos cuestionables para investigar la naturaleza de la mente humana y su respuesta a ciertos comandos. Yo mismo tuve una experiencia en este campo, la cual compartí en ese video. Una experiencia que transformó completamente mi vida y me fascina sobre el tema de las conspiraciones. Para cualquier estudioso de la antigüedad, contribuir en la búsqueda del Arca de la Alianza sería un logro extraordinario. El Arca es un símbolo de la cultura israelita, protegida durante siglos y ampliamente presente en nuestra cultura, aunque su estructura física jamás haya sido encontrada. En los relatos bíblicos, el Arca representa una alianza entre Dios y la humanidad, un pacto que se convirtió en símbolo de una fe que sobrevivió a las corrupciones morales de un pueblo elegido por Dios, pero tentado por el poder. Existen teorías y evidencias bíblicas que sugieren que, durante las invasiones babilónicas, el Arca se perdió, así como fueron destruidos los muros de Jerusalén. En algunas tradiciones se cree que los judíos, en medio de los saqueos, escondieron el arca en cuevas en lo alto de las colinas. Otras escrituras, como la Biblia etíope, narran que Salomón entregó el arca a un hijo ilegítimo, simbolizando el inicio de la fe en Dios entre los etíopes, quienes heredaron la línea de Salomón. Si el arca realmente existiera y se descubriera, podría transformar profundamente la sociedad, pues revelaría una conexión directa con lo divino. Cuando teorías conspirativas involucran el Arca de la Alianza, un mito estudiado por historiadores de todo el mundo durante décadas, siento el impulso de investigar más. Necesito entender qué se dice sobre el involucramiento de agencias gubernamentales en estas búsquedas. En general, tendemos a separar a los soldados modernos de las aventuras místicas de la antigüedad, pero hay una conexión clara entre estos universos. Los primeros pueblos eran esencialmente bélicos. Vimos eso en figuras bíblicas como David, un rey guerrero, mostrando que los soldados de hoy son herederos directos de esas civilizaciones. Con el tiempo, entendimos que los soldados no solo deseaban conquistar territorios, también querían transformar sus propias naciones en hegemonías poderosas, capaces de dominar a otras a distancia. Esto solo fue posible después de las dos grandes guerras, pues en aquella época el objetivo aún era expandir fronteras físicas. A medida que la humanidad evolucionaba y comprendía la guerra y el sufrimiento, la transformó en algo más intelectual y menos destructivo. Así comenzó una nueva fase en la historia de las guerras, mezclando ficción y realidad, desde el final de la Segunda Guerra hasta la Guerra Fría, en los años 1980. La Guerra Fría fue fundamental para moldearnos, ya que pese a los esfuerzos de líderes históricos como Napoleón y otros, quienes realmente ganaban las batallas eran los generales, presidentes y gobernantes que, desde sus oficinas, aseguraban su seguridad mientras gestionaban los acuerdos que pondrían fin a los conflictos. Con el fin de la Segunda Guerra y de la Gran Depresión, los Estados Unidos se fortalecieron económicamente.
vendiendo armamento para que las grandes naciones pudieran combatir entre sí, lo cual hizo prosperar a la industria metalúrgica. Esta comprensión de que la guerra genera, además de muertes, también enriquecimiento, hizo al hombre ver que podía prosperar con menos pérdidas, bastando con emprender una guerra intelectual. La tecnología floreció, pues las grandes naciones ya habían perdido recursos y vidas en los combates, pero continuaron invirtiendo en investigación, remontando incluso a los períodos del nazismo. En aquella época, incluso, investigaciones curiosas, aunque condenables, buscaban entender si, en ciertos momentos de la vida y con determinados medicamentos, las personas podrían desarrollar algún tipo de habilidad psíquica, como la capacidad de controlar soldados solo con el pensamiento. Puede sonar como ficción, pero no estoy afirmando que eso realmente ocurriera, solo que había un interés real, y los científicos manipulaban mentes para descubrir cómo funcionaban. No solo dentro de una estructura científica, sino entrando en el campo sobrenatural, del cual, de hecho, sabían muy poco. Inicialmente, durante la Guerra Fría, la humanidad desarrolló tecnologías que no solo les darían superioridad, sino que también les garantizarían enriquecimiento en poco tiempo. Los países entraron en una carrera armamentista, pero no llegaron a disparar un solo tiro. Los programas espaciales también evolucionaron, transformando el conflicto en una guerra de narrativas propagandísticas, donde el objetivo era prever el próximo movimiento del adversario más que someterlo. Era una estrategia de inteligencia. Más importante que saber cómo atacar o defenderse después de las dos grandes guerras, era entender cuándo sería más prudente protegerse y cuándo convenía atacar. Al fin y al cabo, muchas veces una guerra no se definiría por el enfrentamiento en sí, sino por el poderío bélico, algo que los Estados Unidos disfrutaron durante décadas. ¿Quién iniciaría un combate con fusiles usando solo un cuchillo? Cuando hablamos de inteligencia, naturalmente, hablamos de la CIA, una organización creada por el gobierno estadounidense al final de la Segunda Guerra Mundial con el objetivo de prever, anticiparse y comprender profundamente la mente humana. Esto los llevó a investigar, por ejemplo, el comportamiento humano, tratando de prever cómo reaccionaría ante eventos específicos y realizando investigaciones privadas que beneficiaban a los intereses del país, aunque no siempre favorecían al pueblo en su totalidad, si entienden a qué me refiero. ¿Y dónde se cruza la historia del Arca de la Alianza con la CIA? Durante años, arqueólogos de todo el mundo intentaron descubrir la ubicación del Arca, y honestamente, ningún relato fue ignorado. Cualquier pista, por pequeña que fuera, se investigaba exhaustivamente. Lo más importante para los historiadores e investigadores no era la veracidad de un relato en específico, sino la razón que motivaba esos relatos. Si hay una lógica detrás de ellos y son lo suficientemente antiguos, probablemente existe alguna evidencia o pista que puede señalar un nuevo paso en la búsqueda. El estudio del pasado no consiste en negar evidencias, por más frágiles que sean, sino en considerar todas las que puedan existir. Tal vez ya hayas oído hablar de teorías que relacionan a la CIA con el Arca de la Alianza, quizás más veces de las necesarias. Algunos incluso sugieren que el Arca emana un tipo de poder oscuro, canalizando la energía vital de los sacerdotes que la custodian y transformando un artefacto religioso y bíblico en un objeto peligroso, capaz de causar daño a quienes se acercan. A pesar de no tener una ubicación clara, muchos insisten en que el poder del Arca es ampliamente conocido. Voy a intentar explicar lo que la CIA tal vez haya comprendido sobre el Arca mucho antes de las teorías conspirativas o de su interés oficial en el tema. Como muchos saben, el Arca fue construida por Moisés siguiendo instrucciones directas de Dios, tal como se describe en Éxodo. Dios orientó a Moisés con dimensiones claras y específicas, sin omitir detalles. Sabía exactamente cómo debía ser el Arca, y Moisés debía seguir esos pasos, pues su importancia futura sería inmensa, tanto por el poder que representaría como por los objetos que albergaría. Fue en el monte Sinaí, mientras el pueblo israelita se preparaba para entrar en la tierra prometida, que Dios instruyó a Moisés para construir el arca, hecha de madera y cubierta de oro por dentro y por fuera. Una vez terminada, el arca se volvió tan valiosa como el propio oro utilizado en su fabricación, pues albergaría elementos que simbolizarían los 40 años de peregrinación de ese pueblo por el desierto y la presencia física de Dios entre ellos. El arca era tan poderosa espiritualmente que solo unos pocos podían acercarse a ella. Únicamente aquellos elegidos por Dios, líderes de fe entre los israelitas, tenían permiso para aproximarse.
Creo que las teorías conspirativas sobre sacerdotes que morían al acercarse al arca, cuya ubicación aún es un misterio, son adaptaciones de los pasajes de Éxodo, donde se afirma que las personas sin la debida autoridad divina podían pagar un alto precio por osar acercarse a tal artefacto. Dios también ordenó a Moisés colocar en el arca las tablas de los 10 mandamientos, simbolizando un nuevo pacto moral para el pueblo, un legado que debía ser transmitido de generación en generación, enseñándoles a venerar a Dios, respetar a los padres y mantener la fe intacta incluso en tiempos de angustia. Además, el arca también guardaba la vara de Aarón. Para aquellos que no conocen esta historia, es ampliada en el libro de Números en la Biblia. Dios ordenó a Moisés recoger las varas de cada uno de los líderes de las 12 tribus de Israel, y cada una llevaba el nombre del respectivo líder. Estas varas fueron dejadas en el tabernáculo, un símbolo de la presencia de Dios entre el pueblo. Al día siguiente, solo la vara de Aarón había florecido, confirmando la elección divina para el sacerdocio e indicando que él y sus descendientes eran favorecidos por Dios. Para el pueblo de Israel, la vara de Aarón era la prueba de que Dios elegía a sus representantes no por sus cualidades aparentes, sino por su propio designio, a menudo misterioso e incuestionable. Además de las tablas de los mandamientos y la vara, había un tercer objeto, el maná, un alimento con propiedades especiales. En los tiempos de peregrinación, el hambre y la sed afligían al pueblo de Dios, y este era el alimento que él proveía para sustentarlos. Por lo tanto, el arca contenía 3 elementos esenciales: las leyes, que formaban la base moral de la sociedad israelita; la vara de Aarón, que simbolizaba la elección divina de líderes espirituales; y el maná, representando el sustento divino en los momentos de dificultad. Estos elementos también simbolizaban que Dios estaría presente para consolar al pueblo en sus pruebas y que, en tiempos de hambre y sed, Él los nutriría tanto física como espiritualmente. El Arca de la Alianza fue un símbolo vital para el pueblo de Israel, utilizado en conquistas y travesías, celebrada en varios momentos. Hasta la construcción del tabernáculo y después del Templo de Salomón, el Arca se convirtió en un símbolo poderoso de la identidad religiosa de este pueblo. Un estandarte íntimamente asociado a su fe. La Biblia menciona que la última información conocida sobre el Arca la ubicaba como reliquia dentro del Templo de Salomón, uno de los monumentos destruidos por Nabucodonosor II. Según algunas tradiciones, sacerdotes aquellos con el poder de manipular el objeto sagrado habrían escondido el arca en túneles subterráneos antes o poco después de la invasión. Estos túneles conducirían a cuevas donde el arca permanecería protegida e inmune al tiempo, al esfuerzo humano y a los cambios culturales que poblaron la región posteriormente. De acuerdo con la tradición etíope, el arca fue llevada a la iglesia de Santa María, en Sión, en Aksum, Etiopía, pero su ubicación exacta jamás ha sido confirmada, y el arca nunca más ha sido encontrada, aunque algunos creen que aún está en tierras etíopes. La teoría más racional sugiere que el arca fue destruida durante los conflictos históricos y bélicos que devastaron la región. Sin embargo, si consideramos el arca como un artefacto espiritual y místico, parece improbable que los guerreros babilónicos pudieran siquiera acercarse y destruirla totalmente, dado el poder que el arca supuestamente emanaría. Si el arca hubiera sido transformada en botín de guerra, habría registros de ello, pero no existen relatos sobre el reinado de Nabucodonosor que mencionen algo así. De haber sido destruida y sus fragmentos dispersados, es probable que los soldados responsables hubieran reportado el hecho, y la historia rápidamente se habría convertido en un mito o leyenda sobre aquellos que no solo invadieron, sino que destruyeron el símbolo máximo de la espiritualidad de un pueblo al que acababan de someter. Pero podemos preguntarnos, ¿sería posible destruir el Arca de la Alianza? ¿Y si su estructura física realmente fue destruida, habrían sobrevivido los objetos que guardaba? Dado que hasta hoy ni el arca ni los elementos que contenía la vara, los mandamientos y el maná han sido encontrados, las teorías sobre su desaparición persisten. La vara de Aarón, las tablas de los 10 mandamientos y el maná, aquel alimento místico proveído por Dios, fueron guardados en el arca para simbolizar una nueva era de valores morales y espirituales para el pueblo. Así, la pregunta que arqueólogos y especialistas de todo el mundo intentan aún responder es si el arca realmente existió. Hace pocos meses, por ejemplo, se descubrió una insignia en un anillo perteneciente a un soldado de la realeza de David, una figura mencionada en la Biblia.
Este hallazgo, ahora confirmado por la ciencia, valida un relato bíblico tras siglos de dudas, aunque fue solo después de mucho tiempo que se convirtió en objeto de estudio formal. En el caso del arca, la situación es diferente. Existen numerosas evidencias y registros bíblicos e históricos que mencionan un artefacto grandioso y de suma importancia para la fe de Israel, el cual parece haber desaparecido sin dejar rastro. Otros artefactos históricos de valor simbólico, aunque parcialmente destruidos, aún sobreviven. En cambio, el arca parece haber desaparecido completamente. Una teoría de enfoque religioso sugiere que el arca desapareció como consecuencia de un período de desobediencia del pueblo israelita. Como sabemos, la invasión babilónica fue vista por muchos como un castigo divino por la idolatría. El arca era un símbolo del contrato entre Dios e Israel. Su ausencia podría indicar el fin de ese contrato, con la desaparición del arca marcando la ruptura de esa alianza. Curiosamente, el arca no quedó confinada en el imaginario israelita. Durante siglos fue un objeto de deseo y disputa entre pueblos en guerra en la región, como durante los 7 meses en los que los filisteos la mantuvieron en su poder, sufriendo plagas hasta que finalmente la devolvieron, tal como se relata en 2 de Samuel. El arca de la alianza era el símbolo de la presencia de Dios. Pero, ¿qué significa su desaparición para el pueblo? Esta es quizá la pregunta más importante y la que más ha inquietado a los investigadores, especialmente a aquellos que, a pesar de su religiosidad, no se consideran cristianos, pero saben que, si el arca existiera, esto podría, casi científicamente, probar la realidad de Dios para el pueblo que él eligió. Existe además una motivación más práctica e interesante para el posible paradero desconocido del arca, que tal vez fue causada por invasores. Como saben, el arca estaba hecha de oro, tanto en su interior como en su exterior. La extracción de este oro podría haber justificado el silencio sobre su desaparición. Las sociedades arcaicas, esencialmente impulsadas por guerras, codiciaban la riqueza y el poder. Así, el arca no solo representaba la fe de un pueblo, sino que también podía significar un ascenso social y material, una ambición irresistible para cualquier soldado babilónico. Este contexto podría explicarse más fácilmente si consideramos los textos apócrifos, un tema recurrente en nuestros videos. Los textos apócrifos son importantes porque ofrecen relatos de vivencias que no pueden ser completamente descartados y presentan momentos históricos narrados en la Biblia que fueron, de cierta forma, opacados por el empeño religioso y político de las oligarquías. Estas élites moldearon la Biblia en una estructura canónica que servía más a sus propios intereses que a los propósitos originales de quienes escribieron esos textos. Algunos libros apócrifos atribuyen el destino del Arca de la Alianza al profeta Jeremías. Jeremías, quien vivió en Judá, fue testigo del declive del Reino del Sur. Él profetizó sobre el avance babilónico, que culminaría en el exilio del pueblo de Israel. Conocido como uno de los profetas que defendieron la fe israelita contra la creciente corrupción, Jeremías simbolizaba el último intento de preservar la soberanía divina, en una época en que los líderes aceptaban prácticas idólatras de otras culturas. Los profetas eran la voz de lo sagrado en medio del caos moral y religioso que se estaba instaurando. Según algunos textos apócrifos, Jeremías, temiendo que el arca fuera destruida con la llegada de los babilonios, la habría protegido, ocultándola en una cueva acompañada de inciensos y un altar. Sin embargo, los estudiosos cuestionan la veracidad de este relato, afirmando que no existen evidencias históricas que lo respalden, como si todo el contenido bíblico estuviera basado en pruebas científicas, lo cual claramente no es cierto. Aunque algunos sugieren que el arca podría estar escondida en tierras lejanas, tal vez en Egipto, manipulada por aquellos que desean utilizar su poder, yo creo que el Arca de la Alianza existió y cumplió fielmente los designios de Dios dados a Moisés. Y creo que, por generaciones, fue traspasada de mano en mano, movida entre conflictos, hasta que el pueblo de Israel perdió su conexión con Dios, llevando a una separación final con lo divino. Cuando Jesucristo aparece en la historia, alimentando la idea de una nueva alianza, el arca pierde importancia, pues el propio Cristo pasa a representar una nueva alianza entre Dios y la humanidad. La desaparición del Arca de la Alianza es una evidencia clara de que los relatos bíblicos no son meras cronologías fatídicas, sino que poseen una profunda carga interpretativa.
Todo lo que necesitamos entender sobre la Biblia está, de hecho, contenido en ella. Durante años, el pueblo de Israel se desvió de los designios sagrados, tomando un camino distante de aquel trazado por Dios en la alianza del monte Sinaí. Cuando comienza el exilio, marca una nueva era para Israel, que pierde contacto con Dios y empieza a adaptarse a los pueblos vecinos que los acogen. Este período influye incluso en la evolución de la lengua israelita y en la mezcla cultural a la que fueron sometidos. Al ver el arca, las personas no solo contemplaban un objeto dorado, sino al Dios vivo que liberó a Israel de la esclavitud. Los sustentó en el desierto y les prometió una tierra próspera. Dios les dio una vara, un alimento divino y los mandamientos. La desaparición del arca marcó el momento en que el pueblo empezó a depender más de su propia fe, mostrando que, tal vez, el pueblo elegido no estaba a la altura de la misión divina. Esta desaparición fue un reflejo de que Israel, en ese momento, representaba un desvío del propósito divino, algo que, sin la intervención de los profetas, habría llevado a Israel a la ruina, así como cayeron los muros de Jerusalén. Con la vara de Aarón, Dios mostró que solo algunos sacerdotes escogidos podían custodiar el poder divino. Cuando Israel llegó a Canaán, Dios no solo les entregó una tierra, también les enseñó cómo cuidarla, cómo prosperar y les guió en los criterios de una vida justa y productiva. Dios los guió para que se convirtieran en un pueblo autosuficiente, valorando el trabajo diario y el fruto de sus propias manos, sin codiciar la riqueza ajena. También estableció leyes estrictas e instrucciones específicas para la construcción de vestimentas, rituales e incluso alimentos, guiándolos hacia un estilo de vida que respetaba cada detalle de su voluntad. Por un largo tiempo, este pueblo permaneció fiel a los designios divinos. Durante ciertos períodos, los sacerdotes realizaban rituales de adoración, ceremonias accesibles solo para algunos, pero que demostraban la devoción de un pueblo hacia un Dios que, hasta entonces, había sido todo menos injusto. Muchos ven a Dios como rígido o poco benevolente, pero la narrativa de la Biblia, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, revela que Dios nunca dejó de ser justo. La desobediencia traía, a menudo, consecuencias graves, pues Dios quería demostrar que su ley, diferente de la de los hombres, no era flexible ni podía ser adaptada, manipulada o violada sin más. El Arca de la Alianza simbolizaba una fe inquebrantable, una devoción del pueblo de Israel para corresponder a las expectativas divinas. Dios nunca dejó de ser justo. Mientras el pueblo cumpliera los mandamientos, las bendiciones eran abundantes, e Israel disfrutó de prosperidad durante mucho tiempo. Sin embargo, Israel, gradualmente, cedió a las influencias vecinas, permitiendo que culturas extranjeras se infiltraran en su identidad tan cuidadosamente moldeada por el propio Dios. Al principio, esta apertura fue condenada, pero con el tiempo, el pueblo se alejó de los valores originales y adoptó una moralidad corrompida, mientras que las leyes, antes claras y estrictas, dejaron de ser respetadas. La historia de la alianza de Dios con Israel muestra que Él deseaba que sus leyes fueran cumplidas, pero no exigía la exclusión de gentiles, siempre que respetaran los mandamientos divinos. Esther, por ejemplo, es uno de los mayores símbolos de alguien que vino de fuera y se consolidó en Israel. Se convirtió en un ejemplo de amor, lealtad y obediencia, representando el inicio de una tradición que inspiraría a generaciones alrededor del mundo. Esther demuestra la lucha del individuo para adaptarse y mantener la fe, aun cuando la sociedad que lo rodea se dispersa en sus creencias. La alianza de Dios con su pueblo, por lo tanto, no dependía de la población en su totalidad, sino que era un contrato divino, experimentado de manera individual. A medida que el pueblo se desviaba, cada persona, de manera independiente, tomaba sus decisiones y se alejaba del camino trazado por Dios. Cuando Cristo aparece, simbolizando el final de esa antigua alianza y el inicio de una nueva era, no abandona a Dios. El cristianismo, en cierta forma, se aparta del judaísmo, pero sin desmerecerlo. Lo que Cristo hace es revelar que la relación con Dios es más personal y directa, no dependiente de instituciones religiosas, sino de la práctica cotidiana de cada persona. Él inaugura una fase en la que la alianza con Dios debe renovarse todos los días, a través de las decisiones individuales, sostenidas por el libre albedrío. Así, Jesucristo ofrece un ejemplo de vida, y no una serie de reglas inflexibles, sugiriendo que debemos seguir su estilo de vida, pero sin las exigencias estrictas de una doctrina. Por eso, Jesús se convierte en la esencia de lo que podemos aspirar a ser, mientras que la ley
representa lo que se espera de nosotros. Hasta aquí, intenté aclarar que jamás afirmaría que el Arca de la Alianza está oculta en Etiopía, o que es objeto de estudio de una agencia estadounidense. Lo que sé, y esto es un hecho, es que el ser humano siempre ha buscado formas de subyugar a otros y con el tiempo ha reconocido que la mente humana oculta secretos poderosos. Puedo mencionar una excavación que ocurrió hace años, en la cual un historiador encontró un artefacto tan brillante que creyó estar frente a un fragmento de madera laminada en oro, que podría haber pertenecido al Arca de la Alianza. El hallazgo ocurrió en presencia de 4 habitantes locales que ayudaron al arqueólogo en la investigación. Durante 3 meses, él investigó erupciones y eventos inusuales en las casas de los habitantes de la región. Normalmente no se llamaría a un arqueólogo para examinar fenómenos así, pero aquel caso era especial, pues estaba cerca de lugares mencionados en relatos bíblicos que indicaban la posible existencia del arca. El equipo del arqueólogo ya estaba en la región, así que la migración fue rápida. Habían excavado durante 6 meses sin encontrar nada, y con dificultades para renovar el financiamiento, el proyecto se alargó durante 3 años. Los últimos meses fueron los peores de su carrera, y estaba a punto de abandonar la arqueología, frustrado por no haber hecho ningún descubrimiento relevante. La financiación para la investigación, además, fue producto de una colaboración que apenas quería admitir, obtenida solo por camaradería, prestando su nombre al proyecto. Este gesto de amabilidad le permitió excavar áreas que jamás había imaginado explorar. Pero la vida en los sitios de excavación era agotadora y el calor casi insoportable. En medio de tanta insatisfacción y frustración, el momento en que el fragmento fue revelado le pareció mágico. No podía pensar en otra cosa que en cómo pasaría a la historia, y cómo su nombre aparecería en libros y en tesis universitarias alrededor del mundo. Lo que sucedió después fue registrado por uno de los testigos. Los otros 3, sin embargo, nunca se pronunciaron sobre lo ocurrido, ni siquiera ante las autoridades locales. Curiosamente, ningún periodista de una gran cadena internacional de noticias se dirigió al lugar para investigar el relato. Solo conozco esta historia porque un gran amigo me la contó, y de hecho, él también la oyó de otro amigo. Aunque parezca el escenario ideal para una mentira o una teoría conspirativa, confío en estos 2 individuos lo suficiente para asegurar que esta no es una historia inventada. Pasemos a los hechos. El arqueólogo encontró esa pieza en presencia de 4 personas que podían corroborar la veracidad de su hallazgo, pero necesitaba más que testigos. Necesitaba demostrar que ese fragmento realmente formaba parte del Arca de la Alianza. No sé si, llevado por la emoción o convencido de que había hecho el descubrimiento de su vida, terminó dejando su herramienta sobre el fragmento, una herramienta que pesaba aproximadamente 14 kilos. En el momento en que tocó el artefacto, el fragmento desapareció por completo, envuelto en un rayo de luz. Tengo una teoría, compartida por estos 2 amigos, y admito que suena un tanto fantástica. Tal vez el Arca de la Alianza, si realmente existe, no quiera ser encontrada. Si este arqueólogo realmente descubrió un fragmento del arca, entonces hizo un hallazgo monumental, posiblemente el mayor de todos los tiempos. Pero, desafortunadamente, nunca logró probarlo. Durante años, relató esta experiencia a sus amigos, pero nunca fue tomado en serio. Lo trataron como a alguien que perdió el rumbo en su carrera. Hoy debe tener unos 60 años y honestamente el tiempo pasado entre excavaciones frustradas y constantes fracasos terminó moldeando tanto su mente que para algunos sus reacciones y comportamientos cercanos a la locura quizá no sean tan imprudentes. Pero si hay algo que realmente puede enloquecer a una persona es acercarse al Arca de la Alianza. Se dice que uno de los efectos de acercarse al Arca, sin ser moral y espiritualmente elevado y elegido por Dios, es precisamente ese. Un desequilibrio mental, una especie de desesperación profunda. Este arqueólogo pasó toda su vida creyendo que la desaparición del fragmento fue su culpa, como si él mismo hubiera enterrado una parte de nuestra historia. Imaginen el peso de esta idea para un arqueólogo cuyo trabajo es precisamente sacar verdades a la luz, avanzar en la comprensión histórica y cultural de la sociedad. Para él, la idea de que contribuyó a una laguna en la historia es insoportable. Naturalmente, este relato atrajo el interés de investigadores privados y de otros arqueólogos que comenzaron a dedicar aún más esfuerzos a aquella área en específico, pues como mencioné,
Se trataba de un sitio arqueológico de gran relevancia. Si existiera la menor posibilidad de encontrar un fragmento en una zona tan definida, todos convergerían hacia allí. El hecho de que el contacto inicial haya sido con él fue solo un golpe de suerte. Se sabe que, en aquel momento, también llegaron al lugar agentes secretos. Sé que este término suena ficticio, ya que la cultura popular ha moldeado nuestra percepción de los agentes secretos como personajes de cine. Uso el término aquí solo para especificar el tipo de personas involucradas en la excavación, sin revelar el país que representaban, ya que, obviamente, revelar la identidad de su nación es lo último que un agente secreto haría. No piensen en estos agentes como figuras de traje y corbata en medio de un calor sofocante, o como personas con habilidades físicas para dominar cualquier situación. Estos hombres eran más parecidos a altos ejecutivos, manejando la operación a kilómetros de distancia, pero aún así con un control absoluto sobre aquella región. El único relato registrado es que 2 semanas después, esos hombres abandonaron el lugar misteriosamente y con prisa, llevando solo la ropa que traían puesta. La suposición, y enfatizo que es solo una suposición, es que se fueron con un conocimiento mucho más concreto que el arqueólogo anterior. Nunca más se los volvió a ver en aquella área. Podríamos especular que simplemente decidieron abandonar la excavación al darse cuenta de que no valía la pena. Sin embargo, hay puntos a considerar. El primero es que su partida abrupta sugiere que, en efecto, hay investigaciones en curso por parte de organismos gubernamentales de grandes naciones, centradas en el estudio de artefactos bíblicos. No creo en un interés religioso por parte de estas oligarquías poderosas. Si estuviéramos hablando del Vaticano estudiando estas reliquias, habría cierta lógica, aunque velada. Pero cuando grandes potencias se involucran en la investigación de artefactos bíblicos e históricos, el interés no es espiritual, sino estratégico, ya que estos objetos podrían contener un poder avanzado que, si se comprende, podría proporcionar una ventaja significativa sobre otras naciones, algo que ciertamente interesa a la inteligencia y a las fuerzas armadas. Cuando se busca estudiar una reliquia, no se envían soldados ni agentes en una misión nacional. Normalmente, se manda un grupo de arqueólogos y académicos que realizarán un análisis minucioso y, en nombre de la ciencia, compartirán la información encontrada. Los artefactos, por su parte, se llevan de regreso para ser expuestos en museos después de un largo proceso de análisis y contextualización histórica. El objetivo de la arqueología es descubrir y preservar, no desarrollar una tecnología que potencialmente podría destruir a la humanidad y ofrecer una ventaja estratégica a la nación que la comprenda primero. Así, si alguna organización estadounidense o de cualquier otra potencia está actualmente involucrada en la investigación de un artefacto bíblico, ¿esto representaría el fin de la humanidad? ¿Sería esa la verdadera creación divina? Estamos a las puertas de una era de destrucción. No me atrevo a responder a estas preguntas, pues no quiero infundir un miedo irracional en ustedes. Sin embargo, siempre es bueno estar atentos. Mientras tratamos de entender cómo funciona el mundo y de investigar su pasado, existen personas con el poder, el dinero y la motivación para no solo responder estas preguntas, sino para crear nuevas y definitivas respuestas, capaces de poner fin a nuestra aventura humana en la Tierra. Y si eso no es motivo de preocupación para todas las naciones, sinceramente, no sé qué más lo sería. Existe una teoría que respalda lo que acabo de compartir, una teoría sencilla, pero que merece una mención cuidadosa. Se dice que el arca desapareció porque el empeño divino se perdió con la corrupción creciente del pueblo de Israel. También afirman que con la llegada de Jesús, el valor de la alianza divina cambió. Se instauraba una nueva era, y el compromiso original de Israel con Dios, simbolizado por el arca, pasó a ser visto como un antiguo pacto, una reliquia que ya no sostenía la conexión entre el pueblo y lo sagrado. Al recordar lo que le ocurrió a un colega arqueólogo, no puedo dejar de evocar algo que escuché de un gran amigo. Aunque no era investigador ni arqueólogo, siempre mostraba una aguda intuición. Ese amigo me dijo una vez que los grandes artefactos que la humanidad busca probablemente nunca serán encontrados. Sin embargo, en el caso del arca, que fue un símbolo de fe y unión, él creía que solo reaparecería cuando el mundo estuviera preparado para recibirla, en una época en la que se hiciera una nueva alianza con Dios. Para él, el arca era más que un objeto sagrado. Representaba un vínculo divino que en su desaparición aguardaba un momento de reconexión futura entre Dios y la humanidad.
En algunas tradiciones religiosas y en antiguos textos hebreos, se cree que no hay una separación entre Dios y Cristo, sino más bien un cambio en la forma de adoración. La aparición del cristianismo trajo un nuevo pacto, una nueva manera de relacionarse con lo divino, diferente de la antigua alianza del pueblo de Israel, establecida a través del Arca de la Alianza. El arca fue un símbolo de protección y fidelidad, algo visto como definitivo para el pueblo de Israel y no una alianza temporal. Cristo sería, según esta visión, una transición, una nueva alianza, pero no algo que duraría eternamente, ya que el hombre tendría que regresar al estado original de adoración y conexión con Dios. Ese estado era un tipo de cercanía que los grandes patriarcas bíblicos tenían con lo divino, permitiendo que Dios caminara entre ellos. Este concepto remonta a la idea del fin de los tiempos, cuando el reino celestial se convertiría en la morada de los justos, un tiempo en que el arca, símbolo del pacto, podría ser revelada nuevamente. Así surge una pregunta inquietante. ¿Podría el arca de la alianza, que desapareció en medio de la corrupción y el alejamiento de Dios, reaparecer cuando el mundo esté espiritualmente preparado para recibirla? O, quién sabe, volverá en otro plano, bajo nuevas condiciones. Al reflexionar sobre estas posibilidades, la teoría de que el arca solo se manifestaría al final de los tiempos, después de los eventos del Apocalipsis, se vuelve intrigante. La Biblia habla de una conclusión divina para la humanidad, y muchos creen que el arca sería parte de esa conclusión, representando el cierre de la antigua alianza y la inauguración de una nueva era. Hasta ese momento final, la alianza que el hombre tiene con Dios parece incompleta, frágil y no definitiva, reflejando una fe que no siempre es inquebrantable y que depende, en gran medida, de la disposición del ser humano para buscarla. Esta idea me lleva a cuestionar lo que vivió mi colega arqueólogo, y si realmente llegó a estar cerca de desentrañar algo que aún no estamos listos para comprender. Para él, el Arca de la Alianza y otros artefactos sagrados tenían un peso casi sobrenatural, una presencia que trascendía el valor histórico y arqueológico. Lo que lo obsesionaba al buscar el arca no era solo comprobar un hecho histórico, sino la percepción de que este artefacto, perdido en un momento de transición y caos espiritual, guardaba secretos que solo se revelarían en el momento adecuado. Además, recuerdo otro relato sobre un amigo de ese arqueólogo, alguien que, aunque no estaba directamente ligado a la arqueología, siempre creyó que el arca y otros grandes artefactos sagrados contenían el poder para restaurar un tipo de fe que, en cierto modo, el mundo había perdido. Creía que estos objetos desaparecieron porque la humanidad se apartó del propósito para el que fueron creados. Pero también pensaba que el arca volvería en una era donde la fe fuera purificada, donde se formara una nueva alianza, tal vez semejante a la original. Desde esta perspectiva, el arca de la alianza se convertiría en un vínculo tangible entre lo humano y lo divino. Sería un símbolo del compromiso inquebrantable entre el hombre y Dios, que retornaría cuando el ser humano estuviera listo para tal revelación. Cuando Jesús inició su misión, muchos creyeron que él representaba un final y a la vez un nuevo comienzo. El arca, entonces, se volvió un símbolo del pasado, una reliquia que, para muchos, ya no tenía razón de ser, pues Cristo había establecido un nuevo camino. Sin embargo, otros ven a Jesús como una transición y no como el cierre de un ciclo. Y es esta perspectiva la que sugiere que el arca pudo haber sido ocultada o trasladada a otro plano, donde permanecería preservada hasta que el mundo estuviera listo para un nuevo nivel de comprensión. Mientras tanto, la alianza entre el hombre y Dios continúa, aunque de forma limitada y dependiente de la comprensión y disposición del ser humano. Pues, como muchos creen, la verdadera revelación está aún por llegar. Así, la idea de que el Arca de la Alianza pueda reaparecer solo al final de la narrativa bíblica se convierte en un punto crucial. Después de los eventos del Apocalipsis, en un momento de renovación total, el arca podría volver a ser el símbolo central de la fe y de la comunión con lo sagrado. Hasta entonces, la alianza actual, aunque real, parece tenue e imperfecta. Refleja una fe que no es tan sólida como la antigua, una promesa que quizá aún está por consolidarse. Al final, no sabemos con certeza si el arca de la alianza aún existe o si realmente posee ese poder esperando ser revelado. Lo que sabemos es que su misterio sigue intrigando, inspirando, y que su historia se entrelaza con el deseo humano de comprender y conectarse con lo divino. Al igual que muchos otros misterios que resisten al tiempo,
El Arca de la Alianza permanece en el imaginario colectivo como un símbolo de compromiso, fe y de la promesa de una alianza inquebrantable. Una promesa que, tal vez, algún día sea restaurada. Si hay algo importante que podemos sacar de todo este misterio, es que la relación de Dios con el hombre ha cambiado gradualmente, siempre avanzando, a pesar de los errores en nuestro propio progreso. Y, de esta manera, el hombre comenzó a ver a Dios de otra forma también, buscando en él la esencia de lo que debería ser, como una guía que le permitió experimentar el mundo, sin sobrepasar las barreras que él mismo estableció. No descreo de nada, especialmente de temas que involucran a grandes naciones, porque reconozco que la historia se reestructura, progresa, como les mencioné antes, pero al final, todo vuelve a su lugar. Así como las naciones han destruido símbolos sagrados de fe, el ser humano continúa destruyendo su conexión con Dios en función de sus propios deseos. Es un dilema. Avanzamos y retrocedemos. Esta historia, nuestra propia historia, nos muestra que el deseo de poder, especialmente el poder terrenal, es capaz de transformar nuestra relación. Lo hemos visto en imperios como Babilonia, que buscaba controlar los símbolos sagrados para afirmar su superioridad. En Egipto, que deseaba eternizar su poder, aunque esto significara apropiarse de las tradiciones de los pueblos circundantes. Y en el Imperio Romano, que absorbió y distorsionó estas tradiciones con el fin de consolidar su dominio. Cada una de estas naciones, con toda su gloria y poder, terminó por desmoronarse, dejando solo las ruinas de sus hazañas y el recuerdo de consagraciones que no se volvieron relevantes para la modernidad. Hoy en día, las naciones más ricas reflejan estas mismas historias, como si existiera una especie de memoria muscular social, arrojándonos siempre al mismo precipicio. En nombre de intereses y deseos, seguimos rompiendo lazos, destruyendo símbolos y muchas veces sacrificando la propia conexión espiritual que debería guiarnos. El deseo de dominio y la ambición humana parecen estar siempre en conflicto con lo sagrado, llevándonos a repeticiones interminables de ciclos de adoración y rebelión. Al final, la verdad es que no sabemos si el Arca de la Alianza realmente sigue existiendo o si contiene algún poder latente, esperando ser revelado. Lo que sabemos, sin embargo, es que su misterio continúa intrigando, inspirando e impulsando a quienes buscan comprender y conectarse con algo más allá de nosotros. Al igual que tantos otros misterios que desafían al tiempo, el Arca representa el compromiso, la fe y la promesa de una alianza inquebrantable. Algo que, tal vez, algún día pueda ser restaurado. Sin embargo, creo que muchas personas han interpretado el concepto del Arca de manera superficial, al igual que el concepto mismo de fe. La fe nunca ha sido esperar milagros o respuestas listas. Es una travesía, un compromiso constante e individual con algo superior. Hoy en día, la humanidad se ha acostumbrado a esperar respuestas, a depender de algo o alguien que vaya a redimir o transformar. Pero, en el fondo, la verdadera fe exige que caminemos solos y vayamos más allá de nuestra zona de confort. La lucha más grande de la humanidad siempre ha sido por la individualidad. Una individualidad que, irónicamente, ha limitado la construcción de un verdadero colectivo. Esta búsqueda de sí mismo, de su propio lugar en el mundo, ha creado una barrera que impide la unidad centrada en los intereses de todos. Cuando hablamos de naciones, el discurso casi siempre cae en una posición donde unos mandan y otros obedecen. Esa unidad que se ve en las naciones es un tipo de orden centrada en la superioridad y el control, no en la espiritualidad o en una devoción verdadera a Cristo. Es una búsqueda de poder, de conquista y no de fe. En las Escrituras, sin embargo, encontramos un llamado diferente. Hay espacio solo para un poder central, una única devoción a Dios. Y esa centralización espiritual es lo que realmente nos aleja del deseo mundano de dominio y control. Pero al distanciarnos del contenido verdadero de las enseñanzas bíblicas, caemos en una especie de idolatría moderna, una idolatría que se desvía con facilidad y de manera tan sutil que ni siquiera lo percibimos. Piensa en esto, ni siquiera el pueblo que caminó junto a Moisés, que fue testigo y partícipe de milagros, fue capaz de mantener su devoción sin desviarse. Si ellos no lo lograron, ¿estamos realmente preparados nosotros para resistir? La realidad es que vivimos en una sociedad espiritualmente más frágil. Hoy en día parece que todo es fácil y accesible. La fe, la Biblia, las enseñanzas, todo está a un clic de distancia. La congregación, la comunidad e incluso los estudios bíblicos han sido transformados por la tecnología. La fe se ha expandido,
pero también se ha vuelto, en muchos casos, superficial. Los mensajes que nos llegan están influenciados por opiniones y muchas veces por intereses que nos hacen aceptar todo de forma inmediata, sin una autocrítica profunda. Parece que mientras más rápido es el acceso, más fácilmente pecamos, más erramos y más interpretamos mal. Entonces, ¿qué nos queda? Para mí, la respuesta es clara. Es necesario buscar el conocimiento de manera auténtica y no solo contentarse con respuestas predefinidas. Buscar conocer, buscar entender, pero por encima de todo, reflexionar, formar nuestras propias ideas. Tener fe no es solo aceptar lo que está aquí, es construir una creencia con raíces históricas, que sea propia, basada en lo que realmente resuena en uno mismo. La diferencia entre un artefacto bíblico que nadie ha encontrado y la esencia espiritual que representa está precisamente en eso, en el significado que trae para la comunión con Dios, no en su existencia física. El arca, si aún existe o no, poco importa. Lo que importa es lo que representa, un compromiso profundo y constante entre un pueblo y lo divino. Es esta conexión la que realmente nos define como humanidad. Al final, no son los artefactos sagrados los que medirán nuestra fe, sino la manera en que aplicamos las enseñanzas en nuestra vida, en nuestro mundo. Esto va más allá de las barreras de las naciones y de los poderes terrenales. Hoy, al reflexionar sobre el arca, estamos reflexionando sobre lo que realmente significa tener fe. La fe no es acerca de objetos sagrados o de poder. Es sobre la unión, sobre una alianza entre el individuo y el todo. Y al mismo tiempo es sobre aprender a caminar solos, fortaleciéndose en el colectivo sin perder la individualidad. Si algo podemos aprender del Arca de la Alianza es que nuestra relación con lo divino no se basa en imposiciones, sino en comprensión. Por eso, el Arca permanece viva en el imaginario colectivo, porque es un símbolo de una fe que no puede ser forzada, sino que debe cultivarse. Al respetar esta conexión y este compromiso, nos acercamos a la promesa de una alianza verdadera e invaluable.